¿Quién dijo que no es posible cambiar el mundo? Si muchos hacemos pequeñas cosas, podemos. Si quienes pueden toman grandes decisiones, también podemos. La sustentabilidad no es una moda. Hagamos que se transforme en un modo de vida. Uno más otro. Vos más nosotros podemos ser un motor de cambio. Tomémonos un tiempo, escuchemos y empecemos. Seamos una red transformadora. Siempre conectados, porque somos Fuerza Natural. Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Placer enorme volver a encontrarnos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida por ahí? ¿Cómo están? Nosotros convencidos que todavía podemos cambiar algo, por eso estamos acá y por eso te proponemos que te sumes. Te damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo va, Gaby? Buen día. Bien, no, buen día no, buenas noches, te diría. Se me mezclan los horarios, ¿sabes? Bien, muy bien, muy bien. Ya de a poco acostumbrándome, ¿no? A lo que es la radio. De a poquito. Sí, más tranquilo ahora ya. Siempre, sí. Ya te dije, con vos a cualquier lado. Hacemos equipo, tenemos un gran equipo en esta Fuerza Natural que nos gusta así llamarnos y hablar sobre esto, ¿no? Sabes que nos importa mucho el concepto de sustentabilidad, ya te hemos contado y si no te lo repetimos o si no te lo contamos por primera vez en este programa, que no es algo rígido, no es algo idealista, ni utópico, ni extremo, es simple, es un modo de vida y creo que todos estamos llamados de alguna manera a hacer que este lugar en el que vivimos sea más sustentable, sea posible que lo cuidemos, que lo mimemos, que lo reparemos, que hagamos que la vida sea mejor para todos. Mira, hay una encuesta de WIN Internacional que dice que el 77% de la población en nuestro país cree que los verdaderos esfuerzos en torno a la sustentabilidad y al medio ambiente deben asumirlo las empresas por un lado y por otro lado el gobierno. Bien, rescatemos de todos modos lo que venimos hablando, la acción individual. Es cierto, el gobierno tiene que encabezar como Estado una campaña claramente, o no una campaña como un hecho aislado, Correcto. un modo de gobernar, ¿sí? Una política de gobierno basada en la sustentabilidad. Las empresas tienen un compromiso de responsabilidad social también en este sentido y son fundamentales porque también de alguna manera enseñan, ayudan a aprender cómo algo es sustentable. Pero digo, rescatemos lo individual porque creemos profundamente en esto, en la suma de voluntades, sin ser extremos, ¿eh? Hablemos de cosas simples. Si vos te pones a pensar en tu vida cotidiana, hay un montón de cosas que podemos hacer mejor, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la loca del tupper, ya vamos a hablar más de este personaje, dice que no necesitamos ser unos ambientalistas perfectos, sino que necesitamos a millones de ambientalistas imperfectos tomando una acción concreta todos los días, ¿sí? Por eso hablamos de las cosas simples. Ella dice que no puede vivir sin generar basura, y esto creo que nos pasa a todos, imposible no generar basura, pero sí sabemos que podemos hacer cosas en el tratamiento de esa basura. Ella, por ejemplo, dice que logró sacar una mini bolsa cada 2 semanas, que es menos que el promedio nacional, que es 1,5 kilos por día por persona. Así es. Es un montón de basura. Bueno, ni hablar si separás residuos secos de residuos húmedos, ni hablar si haces, si compostás. De esto también vamos a hablar en algún momento. Pero bueno, por lo pronto, ahora en lo inmediato, pensemos juntos qué cambio podemos hacer a partir de hoy mismo. Fuerza Natural. Queremos cambiar. Seguimos. Juntos podemos. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo. Hasta las 9. Tiempo del lado B con Gabriel Barbagalo, doctor. Bueno, Milva, viste que la semana pasada hablamos del ODS 4, un poco explicábamos qué eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es el ODS que habla de educación de calidad. Y en ese momento hablamos de los chicos de la calle, que es un problema urbano. Los chicos de la calle realmente a nivel mundial es un problema urbano. Ahora te voy a llevar hacia afuera, te voy a llevar un poco al campo para hablar un poco de lo que son las escuelas rurales. Uh-huh. Las escuelas rurales también se les llaman escuelas unitarias, ¿no? Se les llaman unitarias porque un solo docente atiende a todos los niveles de los chicos que concurren a esa escuela. Realmente hay que empezar a entender cómo es la función de ese tipo de maestros, ¿no?
Uno desde lejos a veces no lo ve correctamente. ¿Sabes cuántas escuelas rurales se cree que hay en la Argentina? Censadas unas 16.000. Son aquellas que atienden poblaciones de menos de 2.000 habitantes o que están a campo abierto, tanto de educación común y de gestión estatal, tanto a nivel primario como enseñanza media. Una escuela rural tiene un alumnado reducido, por lo general inferior a 25 estudiantes, en donde, como te decía, un maestro atiende alumnos de diversas edades y grados, desde el primer año infantil hasta el último de la primaria y en alguna parte de la enseñanza media también. El centro se suele encontrar en un entorno rural y están destinados a pequeños núcleos de población. Al estar en un ambiente rural, como te decía, tienen un gran acceso al campo, lo cual facilita la enseñanza y el aprendizaje en toda la temática relacionada con la naturaleza. Todo ese alumnado proviene del pueblo y son de diferentes edades, conviven entre ellos tanto en el espacio como en las diferentes actividades. Pueden variar las tareas asignadas a cada edad, pero el proyecto suele ser el mismo y existe en este tipo de escuelas la metodología colaborativa. Esto quiere decir que los alumnos mayores van colaborando con el docente en la adquisición de conocimientos de los más chicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lo define una escuela rural? Son centros pequeños con fuerte interacción escuela, alumnado, familia, y las ventajas son la relación estrecha, la enseñanza individual, el contacto con la naturaleza, que no es poco, ¿no? Para este tipo de chicos, la oportunidad de formar grupos de trabajo y la metodología colaborativa que te decía antes. Las desventajas, desgraciadamente como siempre, la escasez de material, instalaciones, problemas estructurales y dificultades para diseñar actividades de grupos numerosos. Por eso siempre te traigo una historia para terminar. En este caso la de Ricardo Périga. Ricardo Périga es un maestro director de una escuela rural. Para que tengas una idea, el pueblo, el lugar, el paraje donde él enseña se el paraje del árbol solo, ya el nombre te lo dice. Y se cree que se llama así porque cuando los indios o las comunidades aborígenes que eran dueños del lugar negociaron con los cristianos, se filmaban debajo del único árbol que había, que era un chaltén, que era el chaltén de la Pampa. Tan es así que este pueblo no figura en el censo, o sea, es un pueblo que no es tal, supuestamente, para los mapas. Lo que pasa es que vino la pandemia. Entonces, ¿qué hacía Ricardo Périga? Tomaba su Ford F100 y cada 15 días, que era el periodo que los chicos habitualmente iban a la escuela, iba a repartir tranquera por tranquera, esperaba a los chicos y le entregaba bolsón de comida, porque esto lo vimos también la semana pasada. Porque también comen y duermen muchas veces en la escuela porque es lejos de la casa. Y le daban cuadernillos y se ponían con las computadoras y así, y él también decía que les escondía chocolates y golosinas. De sorpresa. Porque tenía 7 alumnos, nada más, que son aquellos que lo extrañaron realmente durante lo que duró la pandemia. Hoy tienen calefacción central, un dormitorio para niños, otro para niñas, otro para varones. Tienen un solo televisor que el cable lo paga él. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y la educación de calidad, como te decía, de este ODS, también es esta actividad, resumida en una reflexión de Ricardo Périga, que dice: en la escuela todos los días hay nuevas experiencias, las que me llevan a experimentar desde la ternura que me provoca el llanto de los más pequeños, a los 5 o 6 años, las primeras noches que se quedan a dormir sus papás, hasta varios años después, verlos crecer y que me susurren: no me quiero ir a casa, prefiero quedarme en la escuela. Decime si no se puede hacer algo en serio y cambiar el mundo, ¿no? Esa es una misión realmente para conocer. Seguramente Ricardo Périga nos va a escuchar esta columna porque yo me pude comunicar con él y en algún momento lo vamos a llamar. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter. No big city lights, fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice, baby, don't forget that you shine a light.
Bueno, ¿querés conocer gente que nos inspira? Personas que han hecho algo, que hacen algo, que pueden ser como un punto de partida para que vos también te animes, para que todos busquemos ese lugar donde podemos encontrar un camino distinto. Hace 14 años que a Jerónimo Batista Butcher le interesa la ciencia, y a los 18 años, cuando estaba terminando el colegio secundario, fue el momento en el cual se dio cuenta que la acumulación de utensilios de plástico durante los recreos escolares era excesiva y requería de una solución inmediata, y entró con este tema. Jerónimo, ¿cómo estás? Acá Milva y Gabriel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuántos años tenés hoy, Jerónimo? Ahora tengo 23. Bien, sos muy joven, hace un ratito nomás terminó el colegio. Bueno, a ver, ¿fue así realmente? ¿Cómo llegaste a observar, a detenerte y observar este tema de los utensilios? ¿Y qué hiciste a partir de ese registro? Sí, tal cual, como vos contabas, cuando estaba terminando la escuela secundaria, era muy cotidiano en los pasillos de la escuela ver, por ejemplo, los dispensers de agua, y ver cómo todo el tiempo los chicos pasaban, agarraban un vaso, tomaban un trago de agua, lo tiraban, ir a ver los tachos de basura al lado de esos dispensers todos los días, rebalsando de vasos que se habían usado por segundos, literalmente. Entonces, viendo un poco eso, después empezando a conocer más, a tomar dimensión del impacto global de la contaminación plástica y ese daño que genera, empecé a trabajar en un proyecto que es una alternativa a través de unos vasos generados con extractos de algas que pueden descomponerse en menos de 2 semanas. Extractos de algas, a ver, ¿y de dónde salen esas algas? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, básicamente la idea o el objetivo era empezar a pensar cómo obtener esa misma funcionalidad de los vasos descartables, ¿no? Que puedan ser impermeables sobre todo, que puedan contener bebidas a distintas temperaturas, pero que después de que uno los desecha pueda descomponerse fácilmente, pueda biodegradarse. Y entonces ese era como el elemento central, porque los materiales plásticos, al ser derivados del petróleo, materiales sintéticos, uno a veces dice cuánto tarda en descomponerse, 100 años, 500 años, la realidad es que duran para siempre. Cuanto mucho se van partiendo en pedazos cada vez más chicos con el tiempo, formando microplásticos, pero el tema es que eso es contaminación eterna. Entonces, a través de un material biodegradable, como por ejemplo pueden ser fibras vegetales, o en este caso yo empecé a trabajar con extractos de algas marinas, uno puede tener esa misma funcionalidad, ¿no? Por constituir un vaso que pueda tener líquidos, funcionar tal como los que conocemos hoy en día, pero que puedan descomponerse mucho más rápido, dejándolo en la tierra o compostándolo. Jerónimo, ¿cómo te va? Gabriel te habla, Gabriel Barbagalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos sabés que la semana pasada hablábamos que en mi caso yo tengo muchos más años que vos, es más, mi hijo más chico tiene tu edad, para que tengas una idea, y yo gracias a ellos me fui deconstruyendo en muchos de los temas, incluso pero ustedes no, ustedes son una generación que quizá fueron conviviendo ya con esto, con lo que es la protección del medio ambiente. ¿Cuándo sentiste vos, o qué fue lo que te hizo pensar en esta preocupación por el medio ambiente? Si hubo un hecho determinado, una situación determinada que a vos te hizo, o que te inspiró, o que te hizo realmente investigar, indagar y llegar a lo que llegaste, ¿no? Sí, por ahí yo pienso que esa diferencia generacional tiene que ver con la enorme cantidad de evidencia, ¿no? De estos problemas ambientales que tenemos ya hoy en día. Yo por ahí me fui acercando a todo esto, no sé, arranqué a participar en olimpiadas científicas cuando estaba entrando recién a la escuela secundaria. Me empezaron a interesar todos temas relacionados a la biología, a la ecología, y entender cómo ese impacto, por ejemplo, del cambio climático, de la generación de residuos, es realmente muy potente y genera justamente una amenaza enorme para la sociedad, para la salud de las personas. Y bueno, particularmente con este proyecto que les contaba, que lo arranqué cuando estaba terminando la secundaria, y hoy en día estoy en la universidad estudiando biotecnología y sigo avanzando con el desarrollo ahí en la UNSAM, en Funitec. La cuestión fue, bueno, me fui metiendo cada vez más de lleno, y hay digamos, es como algo que uno se va metiendo y no hay vuelta atrás, y vas conociendo cada vez más lo que les contaba, ¿no? De ese impacto que yo pienso que si uno lo ve de forma cercana, es algo que te llama a comprometerte a tratar de hacer algo. Hay algo que queremos contar, Jerónimo, que nos parece súper importante: la selección de Harvard en 2019 como parte de los 100 líderes del futuro. Grosso eso, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que sí, que son por ahí oportunidades que van surgiendo ahí en ese camino, y que por un lado es como está bueno por la cuestión de generar vínculos y de poder seguir alimentando el desarrollo del proyecto, pero también para poder por ahí difundir de estas temáticas que es importante que se conozcan, ¿no?
Escúchame, estaba tratando de entender, como te decía Milva al principio, entender lo de los microalgas. O sea, ¿cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántos utensilios se pueden hacer con estas microalgas? Uno cree que también los sorbetes, viste, que están prohibidos en la capital federal, si también van en ese mismo camino. ¿Y cuántos otros elementos crees vos que se puede o que ya se pueden hacer a través de este tipo de material que vos estás investigando? Bueno, eso es clave. En sí yo vengo trabajando con algas marinas, que son macroalgas, ¿no? Que es como si fueran plantas, pero que están en los océanos. Y a partir de eso, la verdad es que en este caso el desarrollo está focalizado en los vasos, porque tienen particularidades de la función que son distintas, por ejemplo, a un plato, ¿no? Que por ahí un vaso uno necesita que sea muy impermeable, pero a diferencia de un plato no le va a estar cortando encima la comida. Entonces, para mí el tema central de esto es: uno tiene, por ejemplo, la alternativa de los productos reutilizables que no se están tirando todo el tiempo, y eso en sí es lo ideal, ¿no? Es dejar de estar generando ese descarte que por ahí a veces no es necesario. Pero cuando pensamos alternativas a los productos plásticos desechables, lo importante es pensar, bueno, cómo tener esa funcionalidad y que no le sobre tanto. Porque el tema de los plásticos es que son materiales increíbles que la verdad es que nos han servido para un montón de funcionalidades y que se producen en cada vez mayor medida, pero cuando se los usa de esta forma irracional, como le decía, un vaso de agua, tomás un trago, lo tirás y después contamina para siempre, ¿no? Termina en los océanos, termina hasta ese microplástico que le decía, en los alimentos que estamos ingiriendo, ¿no? Entonces eso es como contaminación ubicua por algo que usamos muy poco tiempo. Es ese despropósito por ahí que hay que tratar de repensar. Me gusta ese término, contaminación ubicua, te la vamos a robar. Jerónimo, sí. Te felicitamos antes que nada, qué orgullo, ¿no? Estudiantes como vos. Preguntarte los vasos, o sea, ¿se pueden conseguir? ¿Hay lugares donde los adquieren, sobre todo en los lugares públicos? No sé, contanos algo de eso antes de despedirte. Sí, hoy en día lo estamos desarrollando un poco, se complicó el avance por toda la irrupción de la pandemia hace un tiempo, pero seguimos avanzando con la idea de implementarlo en el campus de la universidad, Bien. ¿saben? Que les contaba. Y después la cuestión es, bueno, todo esto en realidad también va de la mano de lo que ustedes marcaban, ¿no? De cómo generar normativas, regulaciones. También estamos tratando de impulsar eso con una campaña y tenemos una petición que es Argentina no descarta, donde hay también material para conocer del tema y poder avanzar en distintas regulaciones, que de hecho ya en el país vamos más de 40 ciudades que han logrado implementar esto. Entonces son como varios elementos que van de la mano, que transversalmente, sumado a los hábitos que cada uno de nosotros pueda ir adoptando, van aportando en ese mismo camino, en esa misma dirección. Jerónimo, gracias por conversar con nosotros, placer enorme, y seguimos tu proyecto a medida que vaya avanzando. Un abrazo grande. A ustedes, bueno, igualmente, abrazo. Gracias, Jerónimo Batista Ucher, desde adolescente, curioso con el tema de la cantidad de utensilios que se tiraban y vasos de plástico, y allá fue por sus vasos de algas marinas. Fuerza Natural. Cambia el chip, descubrí, innová, transformá. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo. Hasta las 9. Creemos profundamente en la necesidad de cambiar algo, y empezar el cambio es empezar por uno mismo, por algo que dejamos de hacer porque no estaba bueno, por algo que elegimos con esfuerzo cambiar porque nos va a hacer sentir mejor, y nos gusta mucho hablar con gente que nos pueda contar qué cambio ha hecho en su vida y cómo se siente. Qué lindo presentarla a mi amiga. ¿Se conocen? Un poquitito. Qué placer presentarte, Chinita Anza, mi compañera de todos los días en Telefe al mediodía, en el Noti de la Gente, y mi amiga. ¿Cómo estás? Hola, Milva querida, hola a todo el equipo. ¿Cómo les va? Una vez más, hablar con vos todo el día. Todo el día hablamos. Estamos siempre conectadas. Siempre conectadas, Chinita. Yo creo que si no la presenté, ¿cómo te va, China? Gabriel habla. Yo creo que hola, Gabriel. Buenas tardes para todos. Si no te presentaba, te hubiésemos identificado. ¿Viste? Sos inconfundible. Tiene una voz súper linda y una manera de hablar muy dulce. Y es buena compañera, muy buena compañera. Chinita de mi corazón, hablemos de un cambio de hábito. Yo he sido testigo de tus propios cambios de hábito, pero nadie mejor que vos para contarlos. Algún cambio que te haga sentir mejor, desde lo físico, pero también desde lo emocional. Es cierto, Milvita. Hace aproximadamente 6-7 meses todo lo que estoy diciendo fue
desde ya propuesto, guiado y avalado, tanto por un nutricionista y después con el tiempo, con un deportólogo también, siempre cuidando la salud con un equipo médico que me acompaña y profesional que me acompaña hace muchísimos años. Lo cierto es que, bueno, empecé con Laurita Romano, Milvi, vos la conocés, Claro que sí. creo que muchos ahí en la mesa seguramente también. Empecé con un cambio alimentario. Básicamente trataba de reemplazar, intentar, ¿no? Porque son cambios que se van trabajando con los días. Lo cierto es que no es tan fácil tener un cambio radical, por eso gradualmente y muy de a poco, tratando de acostumbrarme a de alguna manera ir reemplazando la proteína animal por la proteína vegetal. Ese fue mi primer cambio. Lo cierto es que no fue un cambio absoluto y de un día para el otro, me llevó básicamente a acostumbrarme a eso 7, 9 meses, y te digo, todavía lo estoy intentando soltar a las carnes rojas, pero te diría básicamente sería un esquema de un 70-30. Bien. Un 70% de mi alimentación está basada en vegetales a base de plantas y un 30% todavía sigo consumiendo carnes, pero lo que intento hacer es reducirlo. Bien, es importante lo que decís, Chinita, y acá lo tengo a Gabriel, que es médico. Súper importante, Gaby, esto que dice la China, que es con dirección médica adecuada, ¿no? Sí, claro. A ver, si algo fuimos entendiendo en los últimos años es que la carne es importante, pero no tan importante como nos hacían creer cuando éramos chicos, ¿no? La carne también trae algunos prejuicios. Pero yo quiero apelar, China, a otra arista del cambio de hábito. O sea, ¿cómo repercuten tus emociones? No el no comer carne, sino en adoptar conductas que mejoren tu vida, tu sentir, tu cabeza. O sea, ¿cómo lo notas? Básicamente fue por ahí, en realidad, el cambio. Ajá. No fue ni pensado desde el veganismo, ni tratar de ser vegetariana, Correcto. sino simplemente fue un cambio prácticamente anímico, emocional y físico, bueno, por supuesto también, porque también tuve otros cambios, como por ejemplo incorporar la actividad física a mi vida, pero adaptado siempre a este plan de vida, ¿no? Este plan alimenticio nuevo que estaba incorporando en mi vida. Pero lo cierto es que yo me levantaba muy cansada, estaba bastante sedentaria, tenía mal distribuida tal vez la energía, me levantaba con muy poca energía y me iba a dormir tal vez con mucha pesadez, nunca me iba a dormir liviana. De hecho, tampoco duermo muchas horas, pero digamos que con mi alimentación no estaba colaborando tal vez al buen dormir. Otro cambio de hábito que también tuve así muy brusco, y fue brusco de verdad porque fue de un día para el otro, fue abandonar el cigarrillo. O sea, fueron muchas cosas que yo que fui cambiando a lo largo de estos últimos 6 meses. Y bueno, lo cierto es que dejar el cigarrillo, automáticamente ponerme a hacer actividad física 4 o 5 veces por semana, al menos 1 hora de mi día, y así sea, salir a caminar. Y me ayudó muchísimo el cambio de alimentación, porque yo me iba a dormir muy pesada, tal vez me levantaba con mucha pereza, o tenía, como te digo, poca energía para distribuir a lo largo del día, y la verdad que laburaba muchas horas, laburo a veces muchas horas, y estaba bastante cansada, así que empezó por ahí. Mi cambio empezó justamente para ver si podía ver o sentir algún cambio anímico, emocional, y bueno, a continuación físico, ¿cierto? Y es visible, Chinita, y estás cada vez mejor. Y además, entre vos y yo, el amor le hace tan bien. Sí, lo que no está contando además. Después fuera de micrófono me contás. En el medio de todo esto se enamoró, y eso le hace muy, pero muy bien. Tiene el amor de alguien muy lindo que la cuida y la acompaña. Muy bien. Chinita, amiga de mi alma, nos vemos el lunes, ¿te parece? Nos vemos el lunes. Un beso a todos, Gabriel, Milva, querida. Bueno, les mando muchos China. besos. Gracias por comunicarse conmigo. Espero que les haya servido. Mucho tu cambio de hábito, claro que sí. Mi cambio de hábito. Y que viva el amor, porque nada de todo esto hubiera sido posible. Ahí está. Por eso. Y él y un buen compañero al lado. Ahí está, por eso lo traje a colación. Un beso grande a Diego, porque ha sido una persona fundamental en su vida.
que bueno, que la acompañó en todos estos cambios. Y yo lo celebro por vos, amiga. Beso Es enorme. cierto. Beso, gracias, China. Un beso, gracias. Un beso para todos en la mesa. Chau, chau. La Chinita Anza conversando con nosotros en Fuerza Natural. Viste que el último dato fue como el disparador de todo el principio, porque digo, yo fui testigo de esa transformación, de ese cambio de hábitos que la China contaba en su vida y que visiblemente se notó en su cuerpo, pero sobre todo en su espíritu. Pero también vino del lado del amor, de estar bien con alguien. Primero con uno mismo, obviamente, pero también cuando hay alguien que te quiere. Los griegos nunca y se que te ama equivocaban, bien. decían cuerpo y alma. El amor hace bien, el amor cura, así que Cuerpo y ahí alma. ese es el primer buen hábito que vamos a tener como primero de todos, ¿les parece? Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo. Hasta las 9. Radio con Voz 899. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo? Somos Fuerza Natural, te decía, y nos gusta traer historias y voces del planeta, y con eso denominamos a aquellas personas que, bueno, marcaron algo, hicieron un cambio y trascendieron con eso. Y está con nosotros Dafna Nudelman. Capaz que la conocés mejor en redes por La Loca del Tupper. ¿Cómo estás? ¿Loca o Dafna? ¿Cómo querés que te diga? ¿Qué tal? No, bueno, decime Dafna, a veces me dicen Lalo. Lalo también puede ser. Bueno, Dafna, Dafna. Sí. Dafna, Milva soy, y está Gaby también, Gabriel Barbagallo acá con nosotros. Y bueno, queríamos que nos cuentes, porque has trascendido un montón por las redes, cómo fue que te ubicaste en esta misión de hacer sustentable las cosas, de hacer la economía circular, de activar un consumo responsable, de poder diseñar, de poder comunicarlo, ¿viste? Porque estamos convencidos de que se empieza así, digamos, de menos a más y con pequeñas, grandes acciones individuales que contagian, ¿no? Tal cual. Bueno, esto la verdad es que empezó hace un montón, hace como 10 años que arranqué yo con el activismo, pero bueno, en su momento fue un camino, porque en su momento yo empecé, en el 2010, 2011, empecé con el reciclado. Ajá. Entonces arranqué con esto de la separación en origen, que ahora está un poco más instalado, no del todo, no como debería, pero ya a nadie le resulta raro. En el 2010 cuando empezamos, yo empecé con un proyecto que se llamaba FADU Verde en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo soy diseñadora, entonces con un par de colegas nos propusimos instalar la separación en origen, porque la Facultad de Diseño tenía 98% de sus residuos eran reciclables y era todo cartón y no se reciclaba nada. Entonces arrancamos por ahí y éramos 5 gatos locos hablando de cosas que la verdad que no nos daban mucha bola, era un poco hablarle al vacío, pero bueno, y ese proyecto de hecho en algún punto terminó decantando porque faltó voluntad política, y de ahí seguí con otro proyecto, y un poco lo que terminaba pasando era justamente que me empecé a dar cuenta que reciclar tampoco era la solución, porque Ajá. esto un poco fallaba, porque es muy difícil lograr lo que hace falta para que se recicle, porque uno en general lo que se transmite cuando las comunicaciones son vagas en la política pública en general, y también en lo que son los mensajes corporativos, es que las cosas se reciclan. Pero ¿qué es lo que hace falta para que las cosas se reciclen? Está muy opaco, no es muy transparente los procesos. Entonces cuando nos empezamos a meter en eso, en qué es lo que pasa después de que se separa, qué es lo que pasa cuando ya tenemos las cosas limpias, secas y puestas para reciclar, ¿a dónde va? ¿Cómo es que eso se recicla? Porque parece que se recicla por arte de magia. Y no, en especial acá en todos los que son los países de Latinoamérica, es un trabajo muy arduo, muy ingrato. Hay mucho trabajo manual en las cooperativas de recuperadores, y después también se está gastando mucha energía en el traslado de estos materiales, se está gastando mucha agua en su limpieza, porque después que los lavamos nosotros se lavan también industrialmente. Es realmente muy difícil. Entonces ahí es cuando empecé también a entender que necesitamos empezar a pensar directamente en no generar ese residuo, no solamente
ver si es reciclable y biodegradable. O sea, hay muchos de estos residuos que son residuos de un solo uso o que son productos que podrían rediseñarse para que justamente el residuo sea mínimo y ahí es cuando empecé también a dejar de quizás militar o activar por el reciclado y activar más por el consumo responsable y la economía circular. Dafna, Ahí fue cuando también abrí la cuenta de Local Tupper. ¿cómo te va? Gabriel Barbagalo te habla. ¿Qué tal, Gaby? Bien, te hago una pregunta porque la gestión del medio ambiente lo podemos parar en un trípode, uno que tiene que ver con el productor, otro con el consumidor y otro que tiene que ver con el Estado que regula, digamos, el funcionamiento de ambos. Vos claramente, vos gestionás mucho lo que es la conducta y el cambio de hábito de los consumidores. Ahora, ¿dónde crees que necesitamos poner más énfasis? ¿En los estados, en las regulaciones, en los productores, si están produciendo más, o en los consumidores que no estamos consumiendo de manera responsable? Vos que te veo muy preocupada ya de hace tantos años en el tema. Sí, y trabajo en los tres aspectos, porque trabajo también en la incidencia en la política pública, trabajo diseñando proyectos de ley para diferentes cosas y trabajo en consultoría con empresas, así que Bien. Lo que sí es que las redes sociales y lo que es más masivo, también por una cuestión de escala y lógica, es el alcance de lo individual. Y es cierto que están estas tres patas y yo creo que son igualmente responsables en algún punto. Uh-huh. O sea, no hay algo que sea más importante, sí lo que hay es algo que tenga más impacto. Una política pública que cambia una ley y la hace cumplir va a tener impacto sobre lo que hagan individuos y lo que hagan empresas. Un cambio, por ejemplo, una empresa que decide hacer un cambio para mejorar la reciclabilidad de un producto, impacta en millones de productos y eso es mucho más de lo que pueden hacer millones de individuos generando sumando, como se dice, no es una frase que no me gusta, pero bueno, sumando su granito de arena. Está bien. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que sin el compromiso del eslabón final, que es el consumidor final y es el individuo, no funcionan. Sí, claro. Se corta, o sea, se interrumpe, digamos, en algún momento, no se cumple con el objetivo final. Dafna, Claro. hablámelo del tupper, me interesa especialmente. ¿Por qué te denominaste la loca del tupper? ¿Y qué significa eso? Yo amo los tupper, te cuento. Yo meto todo en tupper, hago lo mismo, pero explícanos vos de qué va esto. La loca del tupper surgió como un nombre de fantasía cuando llegué o sea, siempre usé el tupper para ir, por ejemplo, al chino por peso, a comprar a la comida al mediodía, pero era como listo, como una cosa más como ya clásica y aceptable y ahí se terminaba. Sí, iba siempre a la heladería a pedir helado y pedía sin cucharita, y una vez fui a la heladería a pedir más que un vasito, fui con el tupper a pedir un cuarto de helado y ahí dije, bueno, dejé de ser la loca de la cucharita porque ya el heladero me conocía. Yo ya de tantas veces que le decía sin cucharita, porque no sé si alguna vez lo intentaron, pero no sirve decirlo una sola vez, hay que decirlo y repetirlo en el momento que están por agarrar la cucharita. Así es. Porque tienen demasiado automatizado, entonces se olvidan, si se lo dijiste igual te la ponen. Yo ya era la loca de la cucharita, él me veía entrar por la puerta y me decía sin cucharita. Cuando caí con el tupper dije, bueno, ya dejé de ser la loca de la cucharita, ahora soy la loca del tupper. Bien. Y resultaba gracioso, así que me gustó eso como un nombre para compartir mi activismo y los cambios que hacía yo en mi vida, porque estaba también en este proceso de empezar a pensar en dejar de generar el residuo y no pensar en reciclarlo. Entonces, más allá de que si voy a una panadería, esto es algo que a veces el tupper no es muy aceptado en todos los locales, pero las panaderías siempre lo aceptan. Uh-huh. Y en la panadería igual no es que te daban una bandeja de plástico envuelta en plástico o con aluminio. No. La verdad es que el residuo de la panadería, Sí, si uno claro. quiere, es el más aceptable, entre comillas, Claro, porque así es una bandejita de cartón y un papel Uh-huh. y es todo reciclable y es biodegradable y es compostable. Bien. Pero aún así, justamente creo que está buenísimo ir a la panadería con el tupper, porque si encima ya sabes que estás saliendo de tu casa a comprar facturas o sandwichitos o lo que sea, o sea,
planificá, adelantate 3 segundos antes de salir, agarrás el tupper y vas a comprar. Lo mismo con la carnicería, con llevar las bolsas a la verdulería para no volver con 25 bolsitas chiquititas para cada verdura y fruta. Y bueno, eso es un pequeño cambio de 20.000 que se pueden hacer en todos los aspectos de la vida, pero en principio esto para tratar de evitar los plásticos de un solo uso. Dafna, gracias. De cualquier material. Sí, gracias por todas las ideas que nos diste, porque la verdad que están buenas. Es cuestión de detenerse un segundo y pensar y recalcular, ¿viste? Antes de salir de compras. Así que gracias. Claro, un poco el piloto automático. Está bien. Si quieres un poco lo que reflexionamos en las redes y están todos invitados a sumarse. ¿Dónde te seguimos? En Instagram, Twitter y otras redes sociales, @lalocadeltupper con A y una sola P, como suena. Beso grande, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Chau, otra de las voces del planeta, ¿eh? Vamos. Fuerza Natural, eso que te mueve y nos mueve hacia un mundo sustentable. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, hasta las 9. Vamos a ocuparnos de aquellas cosas que tienen que ver con el presente, pero que nos van a impactar en el futuro y que nos importa mucho contarlas y entrar en tema. Inteligencia artificial, gran tema y una herramienta que tiene, bueno, un potencial enorme y todavía no del todo alcanzado, ¿no? Es casi inabarcable. Bien, es tema, es noticia. Hace poquito se conoció que para analizar las fotos de algunos animales en peligro de extinción, los científicos están usando, por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Sí? Este es un dato, por ejemplo. Después hay un caso puntual de uno de los fundadores de una empresa que se inspiró en un personaje multimillonario en la película No mires para arriba, ¿sí? Y que publicó en Twitter, donde la cosa se puso así como intensa, ¿no? Porque dijo, es posible que las grandes redes neuronales actuales sean ligeramente conscientes. Sí, bueno, ¿esto qué significa, Gaby? Elon Musk, que es el que lo dijo, que es el creador de Tesla, realmente. La empresa esta de autos sin conductor. Es un gran disruptivo del futuro, o sea, que quiere crear túneles de alta velocidad. Bien. Es que la película esta un poco hasta lo puso en una situación de parodia. Me parece que él juega también con este tipo de conceptos, juega con los límites de lo que puede llegar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a veces cuando vos lo comentás en algún lugar, piensan que es algo propio de la NASA. Y cuando vos te subís al auto y pones el Waze para llegar hasta tu casa, eso es inteligencia artificial también. Porque combina la geolocalización con la información satelital y con el estado de tránsito. Eso es precisamente es inteligencia artificial. En medicina hay un gran futuro, Milva, relacionado a la inteligencia artificial. Ya hay empresas que desde hace años existe el proyecto llamado Watson for Oncology. Watson fue el creador de la empresa IBM. Ajá. Y en nombre de él, la empresa puso una plataforma de inteligencia artificial donde, según unos distintos algoritmos, al responder puede decir si vos tenés algún tipo de patología cancerígena o no, y automáticamente, si coincidís con eso, te trae el último trabajo de hasta el día de ayer que fue publicado en esa enfermedad. Claro, eso ya está en marcha. Hay lugares donde ya están funcionando el Watson for Oncology. O sea, prevención absoluta de alguna manera. Prevención y diagnóstico. Y diagnóstico, exactamente. Y a ver, y esto sí es bueno aclararlo, esto no reemplaza a los médicos. Nunca, lo vamos a decir todo lo que haga falta. Pero más allá de que lo digamos nosotros, tampoco ellos lo hicieron para eso. Son herramientas que cuentan los médicos, cada vez más sofisticadas, para llegar al diagnóstico más rápido y de manera más precisa y con el tratamiento más actualizado posible. La inteligencia artificial bien aplicada, después se puede utilizar por un montón de cosas más, pero la inteligencia artificial bien aplicada tiene que mejorar la prestación médica que hoy contamos, que la humanidad cuenta hoy. Y me parece que las grandes empresas serias, como algunas de las que te nombré, están trabajando en ese sentido.
Es cierto, no lo veíamos como algo muy de ficción, la inteligencia artificial, casi de película en un comienzo, pero me parece que en algún punto, Gaby, y salvando las distancias, se encuentra con la telemedicina, que Sí. es algo que no tiene límite, ¿no? No, la telemedicina es una herramienta más que puede ensamblarse con sistemas de inteligencia artificial. Hay empresas de telemedicina que tienen plataformas donde pueden monitorear a personas y según los signos vitales que tienen, ya lo habíamos explicado en algún momento, esto de que el celular cuando no se mueve, cuando hablamos de la soledad, que si el celular no se mueve por un tiempo determinado, da señales de que a esa persona le puede estar pasando algo. O hay un video ilustrativo, pero que vamos en ese camino, donde una persona se hace un puff, una inhalación de un broncodilatador, automáticamente ese dispositivo le mide los flujos bronquiales y pulmonares, automáticamente le hace un diagnóstico que se lo manda a su médico de cabecera y el médico de cabecera le manda una indicación a una impresora 3D que está en la casa del paciente y le hace la pastilla en ese momento. Es maravilloso. Eso pero no estamos Parece tan de lejos. ciencia ficción, Pero no ¿te das estamos tan cuenta? lejos, no estamos tan lejos. Ojalá que no, a veces, qué sé yo, Gaby, vos lo contás y realmente es impactante. Me pregunto si realmente no estamos tan lejos y si no estamos tan lejos en la realidad de la salud de nuestro país. Esa es mi pregunta. Nuestro país tiene un problema respecto del financiamiento de la salud que nos pone siempre un poco por detrás. Claro. Tiene que resolver primero eso. Y otra pregunta que también me hago es ¿cuánto va a retrasar estos 2 años de pandemia? Y no sé, creo que un montón de cosas. O no sé si retrasa, Gaby, o si nos pone en otro lugar. Tal vez nos pone en otro lugar, ¿sabes? Porque fue disruptivo, no esperábamos esto. Creo que las cosas no vuelven al mismo lugar después de determinadas situaciones. Pero viste cuando mismo cuando hablamos con la soledad, del tema de la soledad o el aumento de la edad de la expectativa de Sí. vida, ¿cuánto la pandemia tira para atrás? Pregunto, y esto me lo dice mi hija que tiene más un concepto menos médico, si se quiere, ¿cuánto la naturaleza se defendió con la pandemia de lo que nosotros le hicimos a la naturaleza? Y fue sanador en algunos aspectos. Para la naturaleza Sí. seguro. Sí, contaminamos menos, invadimos menos. Los mares, los ríos se aclararon, el aire se purificó. Ahora el costo es muy alto. Demasiado. ¿Seguimos? Danzas sin veneno, danzas sin recelo. Danza, estrategias, todo afuera viviendo, habla naturaleza, danza tus pensamientos. Y este día es tan brillante que parece que es eterno, tan brillante que nunca hubo otro momento. Danza, danza, siempre danza. Y este día es tan brillante que parece que es eterno, tan brillante que nunca hubo
Quienes no conocemos el mundo de los centros de salud en la intimidad, de las clínicas, de los hospitales, de los sanatorios, nos preguntamos si las OFIs son iguales en un centro urbano grande a en localidades más pequeñas, ¿no? Si cambia el espíritu que tienen estos lugares según la dimensión poblacional o según la cantidad de pacientes que tengan o según la especialidad que aborden, ¿no? Pensaba en eso, Gaby. No, las estructuras seguramente sí cambian, el espíritu creo que no. El espíritu siempre es el mismo, es de camaradería, de convivencia, de ser solo uno, ¿no? Enfermeros, médicos, auxiliares, camilleros, todo un gran equipo. Vamos a San Martín de los Andes, ¿te parece? Allí Vamos. está Miguel Farías, que es coordinador de enfermería de la Clínica Chapelco. Hola Miguel, gracias por atendernos. Milva Castellini y Gabriel Barbagallo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Milva? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, sabés que le dedicamos un espacio especial en Fuerza Natural a la música office, porque sabemos que es un momento de intimidad, es un momento donde se encuentran, donde recargan energías, donde también se conectan como seres humanos, ¿no? Los profesionales de la salud. ¿Es distinto un office en San Martín de los Andes a uno en Buenos Aires? ¿Te parece que cambia el espíritu? Acá el doctor Barbagallo dice que no, que es el mismo seguramente. Es absolutamente el mismo. De hecho, yo soy oriundo de Buenos Aires, vine hace mucho tiempo que estoy en San Martín, ya me siento como perteneciente a la ciudad y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que cambia es, en algunos casos, es la estructura, pero a ver, el espíritu del compañerismo y de trabajar en conjunto es exactamente el mismo. ¿Cómo te va, Miguel? Gabriel te habla. Vos sabés que yo tuve la suerte de conocerla, la clínica, cuando se inauguró. Estuve allí realmente en un lugar hermoso, un día de lluvia, era terrible, pero la verdad que se vivía mística, ¿no? En el equipo que estaba ahí iniciando. Te hago una pregunta, porque yo también tuve mis épocas de terapia intensiva y la música a veces era un momento o una circunstancia que nos bajaba un poco a tierra, nos bajaba los decibeles. ¿Qué es la música para el equipo que está dentro del sanatorio? ¿Qué momento utilizan para la música? ¿Qué escuchan? Hay distintos momentos y obviamente gustos, distintos gustos y mucha variedad. Hay gente que necesita melodías y nada más. Hay gente que necesita música de baile y tiran algunos pasos también, como para liberar un poco, no solamente la parte de energía que uno tiene acumulada cuando pasa una tensión importante, y hay momentos en que se escucha mucho melódico y hay momentos en que se escucha música movida que hace... Hay distintos espacios y distintos tipos de gustos. Y suponete que ahora en este momento tenemos que hacer un alto de un día de mucha tensión. ¿Cuál es el primer tema o el primer intérprete que te viene a la cabeza? A mí, en lo personal, a mí me gusta mucho el rock internacional. Ajá. Entonces, y rock de los antiguos. Ajá. Entonces, me gusta mucho Pink Floyd, me gusta mucho ese tipo de música, me genera mucha... Bueno, es difícil que no nos guste Pink Floyd, así que bueno, en honor a que nos dijimos, seguramente vamos a acompañarte con un poco de Pink Floyd. Te agradecemos y gracias por este momentito que nos hiciste vivir, Miguel. No, gracias a ustedes. Cualquier cosa a disposición. Gracias a vos, Miguel Farías, coordinador de enfermería de la Clínica Chapelco San Martín de los Andes. Dale, cerramos esta música office con un tema para vos. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Bueno, no decimos nada nuevo si contamos que la música hace bien y además si contiene frecuencias que puedan tener muchos beneficios para las personas. Esto no lo sabía y me sorprende muchísimo porque se dice, Gaby, que el cuerpo está compuesto, bueno, por células. Eso lo puedes explicar vos mucho mejor que yo porque sos médico, pero bueno, en líneas generales todos entendemos este concepto, que a su vez se componen de átomos que interactúan y operan basándose en la energía recibida, incluido las que producen las ondas sonoras. Sí, vos sabés que existe un músico argentino llamado Lucas Cervetti, que estudió composición musical con muchos instrumentos como piano, batería y guitarra. Y antes de contarte, quiero leer algo que dice en su web. A ver. Toda la música de Lucas está dedicada a encontrar equilibrio, a desplegar vuelo interno, a descubrir la calma en uno mismo y a hacer el cosmos. Bien. Y acá viene la parte técnica, porque parece que esta búsqueda se da en todos sus álbumes que suenan en 432 Hz. ¿Digo bien? Sí. La música actual en general tiene su base en 440. ¿Cuál es la diferencia? Es de 8 vibraciones por segundo, pero dicen que es perceptible en la experiencia de la conciencia humana. Vos sabés que el caso de Cervetti, él tuvo una experiencia vital muy importante, estuvo casi al borde de la muerte y a partir de ese momento él se sintió fuera de su cuerpo y pudo tener esa experiencia casi religiosa que le permitió percibir la vida de otra manera. Sí, habla de calma, de una sensación de relajación en ese nivel de intensidad de música. Es más, algunos dicen que el cerebro y el ADN están profundamente conectados al 432 a través de los ciclos de la Tierra, de los equinoccios, de las frecuencias cósmicas. Así que bueno, nos sentimos bien o hacernos sentir bien donde nos encontremos y escuchar la música un ratito, ¿eh? Qué calma, dale. Nos encontramos como siempre la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Dai, Lau, Fede, Carlos Rodríguez en operación. Somos Fuerza Natural y nos encontramos el próximo sábado. Told me that this planet was small. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She said she loved my show in Paris at Elysée Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in